Perfecto, les pedimos a todos que den ahí entendido para que podamos empezar a grabar. Y ahora voy a darle una muy cordial bienvenida al director del Hub, el doctor Lennox Gladden. Lennox, buenos días. Good morning to you. You have the floor. Good morning, colleagues. Good morning, Pia. Good morning, team. I would first like to take the opportunity to thank the participants for attending this session, being the first webinar of the Hub. Apart from the participants within the region, there are also some participants from outside of Central America, which I think is key because we're trying to build capacity amongst those who are most vulnerable. It's part of the block of developing countries. I also need to thank ICAT, the UNFCCC, who will be participating in this session. I would also like to take into consideration and deep appreciation for the Greenhouse Gas Management Institute, as well as Libellula, the Hub team as well, that is participating in this session. And of course, the executive secretary from CCAD, he wasn't able to be here with us this morning, but he's really supporting us in the back end, promoting the whole capacity building program under the guise of transparency. Without his support through this process, it would have been a challenge to get the program off the ground. I start off by saying that, and Peter Drucker stated it, and I quote, knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or else it is going to vanish. I'd also like to add knowledge needs to be shared. It is important, given our vulnerability, that the knowledge and capacity building is retained and sustained, looking at both the medium and long term, and not having a bias to the short term. The climate change agenda is broad. The impact of climate change varies, and we all know this, as do our response to the implementation of the different aspects under the Paris Agreement. Thus, the need for the transparency efforts to be better articulated and have a more pronounced relevance. The targets themselves, to a broad extent, can help to inform policies. The reporting of these efforts are crucial, thus the importance of the biennial transparency report, which will all serve as a vehicle for information transfer with respect to our transparency efforts under the Paris Agreement. The challenge, however, and which is highlighted in one of our recently completed gap assessment for the region, was the acquisition of good data. Not only good data, but long-term data and the capacity or the ability for the interpretation of that data. So this in itself causes a challenge. But to try and overcome those challenges, which are of course exacerbated by the enhanced transparency framework, we now need to build, we now need to enrich. The enhanced transparency framework has that additionality where we look at additional work as it relates to the frequency and also the depth of reporting. So bringing, such a wealth of information and sharing such a wealth of information from not only the consortium, but also from participant countries. And you'll hear later from Juan Macero from Panama, because on how Panama articulated and perfectly executed their roadmap in the formulation of the country's first PTR. So taking all of this into consideration, I once again welcome all participants, colleagues, to this session this morning. I hope that it is going to stimulate the discussion and interaction that will enable us to, again, build our capacity, a level of sensitization as it relates not only to the general ETF, but also, or more specifically, in relation to the BTRs and the submission of our first BTR
be the ending of this year or early next year. With that, I welcome you all to this session, this webinar. It's the first of many webinars that the Hub is going to endeavor to put into place. Pia, I turn it back over to you. Thanks again and welcome. Muchas gracias, Lennox. Los quiero invitar ahora a contarnos un poquito más. Vamos a tener una parte interactiva de esta sesión, ayudados de un Menti, porque queremos saber un poco más de qué países se está conectando cada uno de ustedes. También les vamos a preguntar si ya comenzaron a elaborar su informe bienal de transparencia, que como saben existe un primer plazo para finales de este año. Y también les vamos a hacer una tercera pregunta sobre cuándo planeamos presentar este informe bienal de transparencia. ¿Sí? Vamos con el Menti, sacamos los celulares, o usamos también el link que vamos a compartir por el chat, ¿no? Con el código. A ver, vamos a ver. A ver, yo voy a hacer el intento desde mi celular con el código QR. Voy a probar que ya todos estamos. Buenísimo. A ver, vamos a pasar a la primera pregunta. Muy bien, ahí vemos que hay algunos conectados desde Panamá. Hay una persona que nos cuenta que está conectado desde su oficina. Muy bien, yo en este caso les cuento desde mi casa. Estoy haciendo home office el día de hoy. Buenísimo, tenemos a Guatemala, a Belice, a El Salvador, a Honduras, a República Dominicana, a Cuba también. Estamos también las que nos estamos conectando desde Perú. Buenísimo, todo el SICA está por aquí. El Salvador. Excelente, nos faltan todavía algunas respuestas, ¿ah? Porque tenemos 53 participantes y solamente 25, 26 nos han contado de dónde. Ahí estamos con Costa Rica también. Buenísimo. Excelente, gracias a todos los que han respondido. Si les parece, pasamos a la siguiente pregunta para seguir interactuando con nuestro público. A ver, wow. Tenemos a 12 personas que nos cuentan que ya comenzaron sus países a elaborar el primer informe bienal de transparencia. Sigue subiendo el número. Muy aplicados todos estos países. Muy bien. Excelente. 19 personas ya contestaron, un tercio más o menos de las que tenemos aquí. Y es clara la tendencia de que ya hemos arrancado, ya estamos sobre el caballo para preparar ese primer informe bienal de transparencia. Buenísimo, 22. Vamos a llegar a ver a la mitad de los que tenemos aquí. Acuérdense que por el chat tenemos el link a menti.com y la contraseña para poder entrar. Perfecto, esperamos un par de respuestas más, pero creo que hay una tendencia muy clara de que ya todos hemos comenzado. Vamos, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, y aquí ya hay varios que ya habían presentado. A ver. Ajá, ahí está el país que nos pone la valla alta, que presentó su IBT el 31 de julio del 2024. Creo que todos sabemos cuál era. 31 de junio encima, Panamá. No fue junio, fue julio. No fue julio, fue junio. Entregado, finales de este año, diciembre del 2024.
Buenísimo. Diciembre de 2024, noviembre. Hay algunos que tienen todavía un poco de incertidumbre, eso es completamente normal. Hay varios que convergen también en que a finales de este año, entre noviembre y diciembre, lo van a tener listo. Buenísimo. Ahí María nos comparte que va a ser el 31 de diciembre del 2024. Va a enviar su IBT y se va a ir a celebrar el año nuevo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, con tener con nosotros un pequeño espacio interactivo. Ahora les quería pedir, vamos a tomar una bonita foto después de este espacio interactivo, entonces va a llegarles un mensajito, les pedimos a cada uno encender su cámara y darle aceptar cuando llegue el mensaje para poder tomar la foto. ¿Sí? Vamos ahí en mi pantalla me da la opción de poner permitir y no permitir, yo voy a poner permitir. Genial, nos vamos ahí. Nos vamos alistando. A ver. Vamos a ver. Vamos a poner la opción de quién va a tomar la foto. Vamos a poner la vista de galería. Ahí. ¿La vas a tomar tú, Valeria? Sí, a todos les ha llegado un mensaje y se está tomando automáticamente las fotos. Ujú. Excelente. Así que pongan su mejor sonrisa. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. A ver, por favor, los que tienen su cámara apagada para poderlos ver un ratito. Muchísimas gracias a todos los que han prendido la cámara. Tienen que darle permitir. Ajá, ahí vemos las fotos, están un poquito, ahí vemos un poquito borroso. A ver, Valeria, no sé si podemos retomar algunas de las fotitos. Estamos viendo tu pantalla, estamos viendo la foto. Seguramente van a ser unas cuantas porque tenemos 60 participantes en el taller. Excelente. Buenísimo. De todas maneras, hola Celeste, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Perfecto, Valeria, ¿nos avisas cuando ya estamos para poder continuar? Sí, mejor voy a tomar una foto porque por la aplicación se está demorando un ratito. Eso, Entonces, vamos a tomar unos pantallazos también. sí. Dr. Gladden, please. A ver, Camera, we want to see you. Great. a ver, sonrían, por favor. Melanie, qué linda sonrisa. Esa es la sonrisa de la entrega del IBT. Listo, listo, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar, ya nos dimos la bienvenida, ya nos tomamos la foto, vamos a pasar ahora a la parte más técnica del taller. Voy a presentar a alguien que la verdad no necesita mucha presentación. Él es Richard Martínez, que es gerente de proyectos para América Latina del Instituto para la Gestión de Gases de Efecto Invernadero, el GHGMI. Él apoya proyectos de Centro y Sudamérica enfocados en el desarrollo de sistemas MRV, inventarios de gases de efecto invernadero y evaluaciones y proyecciones de mitigación. Antes de incorporarse al GHGMI, Richard fue coordinador del Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Chile en el Ministerio del Ambiente. Y durante sus más de 9 años, como parte del sistema, gestionó los sectores de procesos y uso de productos industriales, residuos, y también desarrolló y gestionó el sistema de archivo y documentación. Recopiló y coordinó el proceso de actualización de 3 inventarios de gases de efecto invernadero y participó en la elaboración de los 5 informes bienales de actualización de Chile. Richard, te doy el paso para tu presentación. Gracias, Pía. Voy a compartir pantalla
yo voy a ir avanzando la presentación. Más fácil. Perfecto. Ya. Bueno, gracias, Pia, por tu presentación. Voy a ir de lleno a... Vamos a hablar un poco sobre las MPD, aspectos generales, y después viene una presentación específica sobre flexibilidad que va a hacer mi colega Roberto. Así que más que nada esto es para abrir la conversación. Digamos, algo que mencionó Pía es justamente que ojalá se puedan quedar al final, los que tienen preguntas, los que quieran conversar un poco, eh, porque yo creo que más que nosotros enseñarle a ustedes, la idea es que aprendamos un poco entre todos. Ahora, lenguaje común, temas comunes, ¿cierto? El Acuerdo de París, y esto yo creo que Lennox ya lo eh, identificó y explicó bastante bien, supuso tanto un avance, no solamente en materia de ambición, al establecer como una suerte de arena común para la generación de acuerdos, ¿cierto? De las contribuciones determinadas a nivel nacional, las famosas NDC, sino que también supuso una arena común, digamos, un área común en cuanto a sistemas de monitoreo, reporte y verificación, a sistemas de MRB. Y eso queda ejemplificado y dictaminado en el artículo 13 del Acuerdo de París, que establece el marco de transparencia reforzado, el MTR o ETF en inglés, y constituye un gran avance y desafío también para los sistemas de MRB en los que veníamos trabajando, por ejemplo, respecto a lo que se había establecido en Cancún por allá del 2010, cuando hubo un primer avance respecto a lo que iban a ser los informes finales de actualización, los IVA o BUR. El marco de transparencia reforzado, en particular el artículo 13 del Acuerdo de París, tiene 15 puntos. Yo quiero traer a la palestra los dos primeros. El primero es que el objetivo o la idea detrás del marco reforzado es establecer y fomentar la confianza mutua y promover la aplicación efectiva de las medidas y apoyos que los países están desarrollando para alcanzar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sus NDC. Y también, y esto es un elemento muy importante, es que si bien se establece una arena común, bajo la lógica de la convención y también por lo que se establece en el Acuerdo de París, se reconoce también que hay países en desarrollo eh, y que se tienen que tener en cuenta sus capacidades a la hora de aplicar las disposiciones relacionadas con el marco de transparencia reforzado. Y esto viene un poco este es el avance que hay respecto a la separación que había antes entre países anexo uno y no anexo uno, y ahora pasamos a trabajar todos en el mismo, en la, la misma área, ¿cierto? En esta nueva área común que es el Acuerdo de París, pero también se reconoce de que hay países que necesitan seguir avanzando y que necesitan eh, cierta flexibilidad para alcanzar este marco común de trabajo y de transparencia. Eso un poco, entonces se acaba el lenguaje de países no anexo uno y anexo uno y pasamos a este lenguaje más de todos somos partes bajo las mismas condiciones, pero hay algunos que requieren flexibilidad. Eh, el propósito del marco de transparencia reforzado del MTR o ETF es dar una visión clara sobre lo que los países están haciendo en cuanto al progreso de su GNDC y también mostrar los apoyos tanto que algunos países entregan como los que otros reciben, referido también a la implementación del Acuerdo de París y el progreso de la GNDC. Y estos 15 artículos que están escritos en el Acuerdo de París, estos 15 puntos bajo el artículo 13, se empiezan a estructurar y a instrumentalizar a través de las modalidades, procedimientos y directrices del marco de transparencia reforzado, que es una decisión, es la decisión 18 del CMA1, que se adopta el 2018, y que establece, digamos, los contenidos y los objetivos del marco de transparencia reforzado, establece los modos, ¿cierto? Los procedimientos, las directrices, los requerimientos, la estructura y los contenidos que se van a empezar a reportar, ¿ya? En el fondo, lo que hace es estructurar el contenido de los informes bienales de transparencia, son estos informes bienales de actualización, pero con más elementos. Algo también interesante es que establece principios comunes que están basados
los principios que habitualmente trabajábamos en inventarios bajo las directrices del 2006. ¿Ya? Las MPD, las modalidades establecen una serie de elementos relacionados con el reporte que hay que leer con bastante cuidado, ¿ya? Hay requerimientos que están indicados como debe o shall, que son requerimientos de carácter mandatorio, obligatorio, que los países tienen que incluir en su reporte o que tienen que hacer de cierta forma, y además incluyen requerimientos indicados como debería o should, que son en realidad requerimientos que son sugeridos, ¿ya? Y además de esos requerimientos sugeridos, hay algunos que están indicados como podrá, salienta o may encourage, que son también requerimientos a los que se anima o que quizás los países podrían someterse o no, ¿ya? Yo sugiero, de todas maneras algo muy de carácter personal casi, que a la hora de aplicar las MP las lean en inglés, porque es más fácil distinguir qué requerimientos son obligatorios y cuáles no, o al menos leer las dos de manera conjunta, porque a veces uno tiende a confundir los debe de los debería, ¿ya? Eh, y además, otro elemento adicional es que hay algunos requerimientos que no son obligatorios, pero que se activan cuando se cumple cierta condición. Ya, o sea, por ejemplo, si un país decide reportar algo o hacer algo de una manera, entonces, si eso ocurre, tiene que reportar tal y tal información. Hay algunas como eh, provisiones especiales. Hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los elementos centrales de la MPE? Las modalidades de procedimiento y directrices están divididas en 8 capítulos. Tiene un capítulo introductorio bastante general. Los capítulos centrales son los elementos que deberán incluirse en el reporte, que son el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, todo lo que tiene que ver con seguimiento del progreso de la GNC en virtud del artículo 4 del Acuerdo de París, los efectos del cambio climático y adaptación, el apoyo entregado por los países desarrollados y el apoyo recibido y necesitado por los países en desarrollo. Además de eso, se establece las características de la revisión, que es lo que llamamos el examen técnico por expertos, el TER en inglés, y además se establece el examen facilitador y multilateral de los progresos, que son las consideraciones multilaterales, que es la parte como final del proceso de presentación del BTR. Y en el fondo, si lo quisiera comparar con los informes finales de actualización, la revisión, lo que antes era el análisis internacional, el ICA, el análisis y consulta internacional, ahora se transforma en un examen técnico, se transforma en una revisión formal que tiene otras consideraciones. Y lo que antes era el Facility Share of View, donde se compartían experiencia, es lo que ahora se llama examen facilitador y multilateral de los progresos. Además de las MPDs que establecen estos títulos, los contenidos y los distintos requerimientos para los capítulos, se establecen algunas ciertas condiciones mandatorias. De todos los capítulos de reporte, solamente el inventario, el seguimiento de la NDC y el apoyo entregado por los países desarrollados son capítulos que tienen componentes obligatorios, o sea, shall o deben. Mientras que los capítulos de efectos del cambio climático, de adaptación y de apoyo recibido y necesitado están estructurados con provisiones sugeridas, de contenido sugerido, ¿ya? Ahora no vamos a hablar sobre el apoyo entregado porque eso es materia de los países desarrollados y que a nosotros no nos interesa, digamos. Y adicionalmente a la MPD, otra decisión muy importante es las orientaciones de la MPD, que es la decisión 5 del CMA3, que entrega consideraciones adicionales para el uso de la flexibilidad y además entrega un esbozo tentativo del informe final de transparencia, entrega los cuadros comunes para el inventario, entrega un esbozo del documento del inventario nacional, entrega los formularios comunes tabulares para el seguimiento de la GNC y también los formularios para el reporte del apoyo, ¿ya? Y además un esbozo del examen. Entonces,
en materia de transparencia, es muy importante leer tanto las MPD como las orientaciones de la MPD, que es donde están las tablas, ¿ya? Y ahora, y esto como para ir cerrando, uno de los elementos más, digamos, nuevos para nosotros, digamos, para los países en desarrollo, es el capítulo de seguimiento del progreso. El capítulo del inventario es algo que ya muchos países de la región han ido avanzando, muchos han pasado las directrices del 2006, entonces es un capítulo que en cuanto a la parte de estimación, no sé, cercano, tiene algunas secciones que tienen que ver con arreglos institucionales o temas más transversales que de pronto son más nuevos, pero hay avance en la región. Mientras que el capítulo del seguimiento del progreso de la ANC es algo que es parecido a lo que se venía reportando en los IVA, pero tiene un componente adicional que es que tiene que ver con la información necesaria para el seguimiento de la ANC, que está bajo el subtítulo C de las MPE, bajo el capítulo 3, y también, y también todo lo que son proyecciones. Esas dos secciones son bastante nuevas. Son cosas que habitualmente nosotros no reportábamos o reportábamos a media. Y también en la parte de políticas de mitigación y acciones y planes de mitigación, hay requerimientos adicionales. O sea, hay algunos países reportaban información sobre planes y acciones de mitigación sectorizados, incluían algunas fichas bien generales, pero además de eso, está la importancia de comenzar a reportar las reducciones asociadas a dichas políticas. Entonces, yo diría que este es uno de los capítulos más desafiantes para los países de la región. Todo el tema de NDC también tiene que ver con la capacidad de desarrollar indicadores, dar seguimientos a indicadores. Así que sin duda, este es uno de los capítulos donde yo les recomiendo que tengan bastante cuidado a la hora de estructurar. Además de todo lo que tiene que ver con los reportes, vamos a pasar, ¿cierto? El ICA se va a transformar en un examen técnico de experto. La idea de este examen no es, y puse esta diapo solamente para aclarar algo que a veces hay dudas. La idea del examen es revisar cómo el reporte se apega a las MPDs, cómo se apega a las modalidades de procedimiento directrices. No es revisar si las políticas que el país está implementando son adecuadas para su NDC. No es cuestionar lo que el país está haciendo en materia de cambio climático, pero sí es ver cómo la información que entrega se apega a los requerimientos de transparencia. Y obviamente este examen técnico va a estar enfocado en los requerimientos obligatorios. Ahí es donde se va a poner más ojo, ¿ya? Existen 4 modalidades de revisión. Si la memoria no me falla, todos deberíamos pasar, nuestra primera revisión debería ser in country, o sea, en el país. Obviamente hay algunas excepciones, y Roberto se va a pronunciar también sobre eso. Y ahora los quiero dejar con unas preguntas, podemos retomar estas preguntas hacia el final del webinario, pero pensando en que estamos en un momento donde nos quedan poco menos de 5 meses de trabajo, eh, tenemos recursos limitados, tenemos tiempo limitado, así que es importante priorizar. Eh, Obviamente el llamado es priorizar los requerimientos obligatorios, pero también los países tienen cierto interés. Entonces es importante balancear lo que el país quiere mostrar, porque yo sé que hay mucho interés de mostrar adaptación también en la región, y también asegurarse de que los requerimientos mandatorios están cubiertos de alguna forma, ¿ya? Que estén cubiertos no significa que los estén cumpliendo a rajatabla, porque hay alguna flexibilidad. Entonces también es importante cómo manejar las expectativas eh, respecto al cumplimiento. Otro elemento importante es que vamos a levantar mucha información de manera simultánea. Y hay información que puede estar relacionada con el seguimiento de la NDC o con el seguimiento de políticas que de pronto apoye también o sirva para levantar información sobre el apoyo que el país está recibiendo, o bien podría ayudar al inventario. Entonces es importante primero
asegurarse que todas las instituciones, nuestras partes interesadas están siendo identificadas. También asegurarse si ellos saben efectivamente qué tienen que reportar y cómo deben reportarlo. Ahora tenemos tablas que llenar. Y también si hemos sido capaces de identificar esta información común para hacer ciertos requerimientos de información inteligentes, porque yo lo sé, yo trabajé en el gobierno, los ministerios del medio ambiente son odiados por el resto de las instituciones porque están constantemente requiriendo información. Entonces es importante como hacer esto de una manera inteligente, eficiente. ¿Ya? Y, y también entendemos que este es el primer BTR, no es el último, ¿ya? Así que los BTR, los IBT, ¿cierto? Los informes finales de transparencia son algo que va a ir evolucionando en el tiempo. La idea de la flexibilidad es justamente esa, es dar espacio a esa evolución y también es la idea de las revisiones, ver cómo los países van evolucionando y discutir respecto a eso con el equipo técnico. Entonces, en ese sentido es importante planificar las mejoras, ¿ya? ¿Qué cosas? Y con eso un poco vuelvo a la primera pregunta. ¿Qué áreas prioricé? ¿En qué áreas necesito apoyo? ¿Cómo voy con los requerimientos mandatorios? Eso es mi mensaje final. Gracias por su atención. Las preguntas de pronto las pueden dejar en el chat, las vamos a recolectar y las vamos a tomar al final. Y ahora le doy el pase a Pía. Tenemos otra presentación ahora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Richard. Para complementar la presentación de Richard, le voy a dar la palabra ahora a Roberto Acosta. Roberto es consultor en asuntos de cambio climático, seguramente también muchos de nosotros lo conocemos, él es cubano, ha sido autor del segundo y quinto informe de evaluación del IPCC y también de la orientación de buenas prácticas del IPCC en inventarios de gases de efecto invernadero. Roberto trabajó 9 años como experto en inventarios. También en su reporte y en el examen en la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para Cambio Climático, incluyendo 4 años como gerente del subprograma a cargo de esto. Después fue coordinador del programa de adaptación, tecnología y ciencia por 4 años hasta su retiro. Y desde el 2014 es líder de equipos técnicos de examen de la Convención Marco. Ha participado en más de 20 exámenes técnicos de inventarios de gases de efecto invernadero e informes bienales. Él es ingeniero químico y doctor en ciencias técnicas. Una eminencia con nosotros. Roberto, tienes la palabra, por favor. Primero vamos a quitar lo de eminencia y después vamos a hacer la presentación. Bien, la estamos haciendo, 1 minuto, me integro ahora, 1 segundo, ya estamos. Vamos a hablar de flexibilidad, que es un elemento nuevo del marco de transparencia reforzado, hecho para facilitar la participación de los países en desarrollo, como somos los que están aquí en la sala, y vamos a repasar, el objetivo es repasar algunos elementos clave y algunas consideraciones a la hora de cómo evaluar y decidir en la aplicación de las flexibilidades. ¿Por qué hacen falta las flexibilidades? Porque hay 194 países en el Acuerdo de París, todos ellos con puntos de partida muy diferentes en preparación para poder cumplir los requisitos. Recuérdense que hasta hace poco habían 2 regímenes de evaluación y de preparación de informes de los países desarrollados y de los países en desarrollo. El de los países desarrollados era mucho más riguroso. Ahora tenemos casi el mismo régimen, pero con los mismos países en desarrollo y sus capacidades limitadas en algunos casos para la presentación de los informes. Por lo tanto, hace falta flexibilidad, la cual es justa porque está respaldando a aquellos que más lo necesitan y la cual es necesaria porque sin la participación de la mayoría de los países de la convención en el proceso no funciona. Entonces, vamos a hablar ahora de principios relevantes que se vinculan a la flexibilidad. El primero, el que está en negrita, es lo que da pie a la flexibilidad. Existe flexibilidad porque hay que apoyar a los países en desarrollo. Pero hay 2 otros principios que son muy vinculantes, como es se aplica la transparencia para que sea no intrusiva, para que sea facilitativa y para que se respete la soberanía de los países que participan en el proceso. Por lo tanto,
la misma decisión de tomar una flexibilidad es una decisión soberana que nadie puede cuestionarla. Y por último, el participar en flexibilidad también implica el compromiso de superar la limitación que conlleva la flexibilidad. Por lo tanto, también se vincula al principio rector de mejorar continuamente la información. Bien, pero ¿cómo es que funciona la flexibilidad? La flexibilidad es el mismo reporte que hacen todos los países, lo único que con un menor alcance y con un nivel de detalle de información más bajo, más inferior, porque no hay capacidad para hacerlo. Pero todos los países están haciendo el mismo informe con distinto nivel de información. Y al mismo tiempo existen provisiones para flexibilidad. No se puede pedir flexibilidad para cualquier cosa. Se puede pedir flexibilidad para aquellas que están establecidas por las MPD. Y las mismas flexibilidades tienen límites, no son todo lo que yo quiero, es con límites como lo vamos a ver a continuación. ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿Quién decide la flexibilidad? Solamente solamente una entidad puede decidir una flexibilidad. Los países en desarrollo que la necesitan. Decisión soberana y potestad de ellos solamente. Eso sí, cuando deciden aplicar una flexibilidad, adquieren compromisos de reporte. ¿Qué provisión de flexibilidad escogieron? ¿Cuándo piensan superar la limitación? ¿Cuál es la limitación que tienen? ¿Y cuándo piensan superarla? Bien. ¿Dónde se aplica la flexibilidad? Se les mandó a todos los participantes de este seminario unas tablas con todos los detalles de las flexibilidades establecidas. Son 8 en inventario y 4 en la parte de seguimiento de NDC. Vamos a hablar muy brevemente de las del inventario. Análisis de categorías principales. ¿Por qué flexibilidad? Porque si usted hace el umbral de las categorías principales con un 85% del total de la inversión en lugar con 95%, va a tener muchas menos categorías principales. Eso depende de la estructura de inventario de cada país, pero al tener menos categorías principales, no está obligado o no debe, no tiene que seguir la prescripción del IPCC de utilizar los tiers superiores o los métodos de nivel superior. Y al mismo tiempo no hay por qué estar justificando cuando se use por defecto. Es una consideración que el país puede decidir tomarla. Evaluación de incertidumbre. Si no hay posibilidad de hacerlo cuantitativo, se puede pedir la flexibilidad, pero hay que hacerlo cualitativo, al menos para las categorías principales. Se disminuye, se aumenta el umbral para considerar una categoría no significativa, no insignificante, que no hace falta estimarla. Se duplica el umbral y no se hace mandatorio la presentación del plan de control de calidad y garantía de calidad, ni de las actividades de control de calidad que sí son obligatorios para el resto de los países. Por último, existen las de los gases. El país que aplica la flexibilidad puede limitarse a la estimación nada más que de los 3 gases principales y no reportar los fluorados, que son bastante complicados de reportar, siempre y cuando no tengan los fluorados en las comunicaciones nacionales como una meta a alcanzar y que no sean objetivo de actividades del artículo 6, que en ese caso sí hay que incluirla. Y las series temporales también muy importante, porque se requiere que se produzca, que se entregue una serie temporal desde el 90 hasta ahora. Todos ustedes saben las dificultades que hay para conseguir datos de actividad, sobre todo en la etapa que no hacíamos inventario. Por lo tanto, se le permite a los países que no puedan, en esta flexibilidad, presentar solas las que cubran el tiempo de su contribución determinada y empezar a construir una serie coherente a partir del año 20. Y en la última flexibilidad se requiere que el inventario que se presente en el informe bienal sea 2 años antes. Se da una flexibilidad para que sea 3. Las flexibilidades en la parte de seguimiento de la NDC están en las columnas derechas de ambas tablas. No hace falta cuantificar las reducciones producto de políticas y medidas. Se puede hablar cualitativamente y predecirla, pero sin cuantificarla. Y en las proyecciones existen 3 flexibilidades, que en verdad son 2, porque la flexibilidad del artículo 92, igual que la misma de la 102, se deben presentar las proyecciones, pero sin el grado de detalle que se le requiere a los demás países. Entonces, si ya sabemos todo eso,
¿Cómo se reportan las flexibilidades? A mí mis colegas me pidieron que elaborara un ejemplo, pero no hace falta. Ustedes tienen en la región a Panamá, el segundo país en desarrollo que ha presentado el IBT, y puedo decir mi criterio personal que es el primer país en desarrollo que reporta las flexibilidades como debe hacerse, como se ven en esta tabla, que no me voy a expandir en ella. Solamente pongo el link del IBT de Panamá. Ellos presentaron tres aplicaciones de flexibilidad más. Y si quieren dominar cómo presentarla, cómo justificarla, y eso, vayan a leer el informe de Panamá. En este caso, el maestro está en la casa. Por último, muy rápido, ya Richard habló de los equipos de expertos. ¿Qué puede hacer el equipo de expertos en la revisión de una aplicación de flexibilidad por un país en desarrollo? Puede chequear si no presentó la información que se requiere, pero lo que sí no puede hacer, y eso es parte de la cuestión soberana que hablamos al principio, lo que no puede hacer es cuestionar por qué se hizo la flexibilidad, no puede discutir el plazo que planteó el país para superarla, y no puede pedir que consideren que el país ya tenía las condiciones para no aplicar la flexibilidad. Por último, y ya es mi último slide o mi última presentación, algunas consideraciones generales sobre qué hacer con la flexibilidad. Cada país debe evaluar exhaustivamente si le conviene, si necesita, debido a sus condiciones, a los recursos humanos que tiene, utilizar una de las flexibilidades, de las 12 flexibilidades que están previstas para la preparación de informe. Y es muy importante que se consideren los recursos humanos para esto. La otra historia importante es ver lo que se hizo. Lo alcanzado en previos inventarios, lo alcanzado en previos informes, es determinante, porque usted no va a pedir una flexibilidad de algo que estaba haciendo hasta ahora. Cuando usted decida aplicar, cuando el país decida aplicar la flexibilidad, es importante que considere muy realistamente el plazo que va a poner para mejora. Y una cosa que ya dijo Richard, y yo la repito, el problema de aplicar flexibilidad no hay que verlo en el asunto de un informe bienal puntual, hay que verlo en el proceso de mejora de los informes bienales, porque cada 2 años tenemos que presentar uno. Y por último, las soluciones para las limitaciones que convocan a la flexibilidad generalmente requieren recursos financieros y tecnológicos. Creo que sería muy conveniente que incluyeran el IBT las posibles vías para alcanzarlo. Bueno, por último, muchas gracias y por la paciencia de haberme escuchado. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto escucharte y por favor les pido a todos los participantes que si ya van teniendo preguntas las pueden ir poniendo por el chat. Vamos a tener una sesión más de 2 presentaciones muy alineadas con los que hemos escuchado, pero luego de eso viene la parte más importante, que es la parte de sus preguntas y comentarios. Entonces, si ya van teniendo preguntas específicas, comentarios sobre cómo lo están haciendo en sus países, las recibimos por el chat. Y justamente cuando terminen nuestros 2 expositores que vienen, las tomamos todas en una gran sesión de preguntas. Quiero presentar ahora a Lornalisa Kogler. Ella es jefa del equipo de la Unidad de Información de la División de Transparencia de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lleva más de 25 años trabajando con la Secretaría en diferentes puestos. Actualmente es jefa de equipo. Como lo comenté, su equipo se encargará de gestionar la información y los datos de los informes nacionales de las partes, en particular la parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de supervisar el desarrollo y el mantenimiento de las herramientas informáticas relacionadas con la presentación de informes, la presentación y el almacenamiento de datos, y de prestar apoyo a las negociaciones y consultas relacionadas con estos datos. Le doy la palabra y les aviso a todos que Lornalisa va a hacer su presentación en inglés. Si prefieren escucharla en español, pueden usar la opción de interpretación y luego la desconectan. La opción de interpretación está debajo, más o menos en el medio de su pantalla. Lornalisa, welcome. You have the floor. Thank you very much, Pia, and thank you for the invitation to present
today. Good, I think it's good morning on your side. Where I am, it's already 6 p.m. But happy to be here. So should I share my presentation? Should I be? I could do that. That's fine. Just give me a minute. Share my screen. If you could just confirm that you see my screen, I will put it in presentation mode. Yes, we can see it Yeah. perfectly. Yes. Thank you. Okay, wonderful. So I would just like to briefly provide information on the ETF reporting tools that the Secretariat has developed, and which will help you in generating the agreed reporting tables and common tabular formats that would be submitted along with your BTRs. So I'll start off with the mandates, how we got into the development of the reporting tools. So I'll track back to the decision 18 CMA1, which was adopted in Katowice, where the SAFSTA requested the Secretariat to develop the reporting tables. So they're called Common Reporting Tables, CRTs, for reporting of greenhouse gas inventories. And then there are two sets of common tabular formats, CTFs, one for providing information on tracking progress towards the NDC targets. And the other one is for reporting on support provided, needed, and received. So, and that support is on financial support, technology support, and capacity building support. Then moving on in 2021 in Glasgow, those tables that were requested back in 2018 were adopted. So in the annex of Decision 5 CMA3, you will see the structure and the format of the CRTs and the two CTFs. Along with the adoption in the same decision, the Secretariat was requested to develop the reporting tools and provide a test version to parties by June 2023 and the final version by June 2024. And also in developing that those tools, there should be interoperability of those tools with the IPCC software. Now, some guiding principles just to let you know how the approach that we took in developing those tools. One is that the information that will be contained in the CRTs and the CTFs that will be submitted to the Secretariat should allow for analysis, and which will be used for other processes within the Secretariat, such as the NDCs and the global stocktake. There are three tools that were developed. Again, one for the CRT and then the two CTFs. And so to make it easier and easier for the development, we use a common framework. So you will see that the functionalities of those tools and the look and feel of those tools are similar. Of course, these are not the first tools that the Secretariat have developed. And so we used whatever the knowledge and experience that we've had, for example, from the development of the CRF reporter, which Annex 1 parties used to compile and report on their greenhouse gas inventories, and other tools that may have similar functions. So we built that knowledge and experience as well. Recognizing, of course, that this have under the Paris Agreement in the ETF, there are more requirements than the
existing or the previous MRV system under the convention and the Kyoto Protocol. So we ensure that we have the necessary skills and expertise to build a proper and fitting reporting tools. And also, because of the flexibility provisions that are embedded in the MPGs and the modalities, procedures, and guidelines, recognizing that there may be unstable internet connectivity in many developing countries, we had to build an offline availability of the tools as well. The interoperability that was requested to be there with the IPCC software. So we had to also address those complexities. And so this slide is just showing how that interoperability would work. So you will use, so for those using the IPCC software, you may know that that application is for estimation of the tools. And there will be a file called a JSON file that would be exported from that tool that can be then imported into the reporting, the ETF reporting tools, the one in the middle in blue, so that you don't have to enter data in both tools. And then once that those information are available in our ETF reporting tools, you can then generate the tables which follow the structure and the format of those annexed in Decision 5 CMA 3 for submission to the Secretariat. So what have we done? So we started, we had implemented the tools. We delivered a test version in mid-August of 2023. And then from September, we started provided training to several regions. I am actually here in Malawi right now. We were also training the LDC and SIDS group. We updated the test version, so we provided more functionalities in November last year and again in April of this year. And then finally, we made available the version that will be used by parties in compiling their information on the 28th of June, which is in line with the mandates that were received. So what are included in those release? We had 3 applications, as I said, one for greenhouse gas inventory, one for the NDC tracking, which is the progress, and one for the financial technology transfer and capacity building support, which is the lower one called support. Along with the ETF reporting tools, we also made available a user management tool which will allow parties to manage their own users within the country. So we are assuming that there will be a team of experts in the country who have the information and who will be inputting the information. So this user management tool will allow to provide access to those users who need it within the country. And if they don't need it anymore, they can also be, through the user management tool, removed from that group. I will have a couple of slides, I think, on just to show you how this user management tool would look like. We also provided, to help you out, the tools are intuitive and easy to use, but of course, we also provided user manuals for each of these 4 tools. So you can refer to that when using them and when you start compiling your information. This is the scope of the version that we released in June. So for greenhouse gas inventories, we have all the sectors there. We have the data entry grids for all the sectors and subsectors. There is a way to apply the flexibility provisions as needed by the party, and then the interoperability with the IPCC software.
Same with the progress and the support tools. We also have made available all the data entry grids, so you can enter the information that you need. For progress, there are also some flexibility provisions. There are none under support. And then for progress, there is if you would recall, there is a table 3, I believe, where you need to report the greenhouse gas information. And so in order for you not to enter that information manually, there is a linkage between the GHG inventory tool and the progress tool, so that the information on greenhouse gas emissions is automatically transferred to the relevant table for progress. And then common, so the next blue ones, blue box, these are the common functionalities across the 3 tools. You can generate the reporting tables. You can, instead of manually entering information, there will be, there are functions of importing and exporting. So exporting Excel or JSON from the applications, and then modifying the data and re-importing them back, so you don't have to actually do them online or in the user interface. There is, I think I mentioned earlier, also an offline mode, so that when you get cut off the internet connection for some reason, you can still continue inputting the data. However, this is not, whatever you input there is only saved on your own computer, but it will be synced automatically once you get connected again to the internet. We have also embedded some data validation in when you input data. So for example, the MPGs say that amount captured, CO2 amount captured in the energy sector should be with a minus sign, should be a negative number. So if you happen to put a positive number there, you will be informed by the system that there is that this is not a valid data. There are also embedded calculations, so aggregations of numbers or calculation of the implied emission factor, for example, so that is also built in the systems. And then you can provide some comments either to yourself, if you want to leave notes to yourself, or if you want to leave notes to your other team members, or the official comments that you would like to include in your submission. So all this simply says that what you have now available would allow you to start preparing your CRTs and your CTFs so that you can submit them already by the due date of 31 December this year. We have prepared a dedicated help page for the ETF reporting tools, where you will see user manuals, the user manuals that I mentioned a while ago, and some training materials. We will keep updating this page, so we will also put some video snippets of how certain functions work, so it's easier, could be easier for you to follow, rather than if you don't want to read them through the user manuals. We have a section on technical documentation, which would include, for example, the JSON schema in case you would like to build your own national system. And several or many developed countries did this with the CRF before. So in case you have your own database where you input information already, you can follow the JSON schema that we will provide in this page, so that you can export the JSON from your national database and import that into the system again, so that there is no double work for you if you already have information in one place. We have FAQs, and we will keep updating them as appropriate.
And then there's also a section where you will be able to find the link on how to report bugs that you may find. The applications, the tools are working, but of course, as in any IT applications, there may be some bugs that users will find while using them, and this is the place where you can report them. Okay, going back to the user management tool. So what, when we actually, prior to the release of the tools, of the ETF reporting tools, we had already sent a communication to all of the UNFCCC national focal points requesting for the nomination of an ETF focal point and an alternate, so that these two people can back each other up. Now, I just want to point out that the ETF focal point, that's the name or the role, the name of the role within this tool. It is only for the purposes of managing the users of this tool. So I'm aware that there may be transparency focal points within your country. These people may or may not be the same, but definitely it's not the same role, because the ETF focal point that we ask for is only really to manage the tools, to manage the users of the tools. So to add, edit, and delete users. And then once we get those nominations, and we have gotten some nominations. So for those, for those countries that have not made any nominations, we would appreciate if you could help us follow up with your national focal points, so that we can give access to these ETF focal points, and then they can already add the users. If we don't get this nomination, the party will not be able to access the tools. So you would really wish to have that nomination coming in so that you can already start using the tools. So I don't have, I can't do a live demonstration because of the user management tool, but I've captured some screenshots here. So on the top, this is how, when you enter the user management tool, so the ETF focal point, this is what he or she will see. And then to add a user, at the top right button, where I circled it green, you click on that button, and then you will see this box which says add user. You will need an email account, an email address, and it is strongly recommended that the email address to be provided is attached to the person. So not a common inbox, for example, as you would use in your agencies, in your ministries, because there may be some codes that will be sent there, and you don't want everyone to have that code. So it should be attached to a person. And then, of course, we need the name. And then lastly, assigning the role to the user. So the role would include access to one or all of the tools. So maybe the ETF focal point will add a person who is working only on inventories. So he or she doesn't need to assign the role to access the progress tool or the support tool, because it may not be used by that person anyway. So there, you could limit the access of the users. In fact, for the greenhouse gas inventory tool, you can even limit the access of the user in inputting data per sector. So if you have an energy expert, you can assign only a role in entering data for the energy sector. But you can also assign all roles. That's also possible. And then on the right side, you will see two boxes there, one in blue and one in red. The pencil icon is, you can edit the information of that person. So maybe if you want to remove or add the roles, or the name has changed, then you can edit that.
And then you can also delete in case the person already left the agency or is not participating in the team anymore. So that's how the the management of the users will be done, and we've put the responsibility to the party because the secretariat cannot know all the changes within your compilation team. So it would be easier for a person within the country to know all these things and make the changes immediately. And then once those the users have been given access, they will go to the My Apps team. There will be a link, and they will receive a notification, and they will be given a link. And when they click on that link, they will see this landing page where they will see, where you see the boxes, all the applications that they have access to. Again, it may be 3 or 4 or 1. So it all depends on the user roles that they were assigned to. And then when they click on those boxes, this is when they can then access the tools and start entering data. So this is the vision for the submission cycle. So the parties will use, or the users will enter data into the ETF reporting tools, perform any QC checks, and then generate the tables. Then there will be a linkage to the National Report Submission Portal, which is NRSP, which may be known to some of you because we're already using the submission portal for the submission of the BURs and the NCs. So we're just expanding that right now to allow the submission of BTRs and all the other tables that go along with it. And then we will get the notification, and then we will start validating the submission, making sure that the files we can open the files, they're not corrupt, and then we will publish them to the Secretariat's webpage. Now, this is still at this point a vision. We have not completed all of this, but we are working on it. But we are aiming to have all of this completed before the end of the year. But should you already be ready with your BTR submissions, then you can send them to us by email in that as indicated in the slide. So the tools that are now available to all parties will allow you to compile your information, generate your reporting tables for submission to the Secretariat. However, there are still some, we want to give you a complete package with all the functionalities that are necessary, which you already have now, and nice to have, which are listed here. We are still, for example, as I said, the submission lifecycle is not quite done yet, so we will do that. We also want to have the multilingual support so we can translate the tool in different UN languages. We would like to have the completeness check, for example, or data visualization, so you will be able to see some graphs, improve the tooltips, so it makes it even easier to use the tools. And then, for example, the recalculation table is not there yet because it's not needed yet for the BTR1. So we will have to do that for the next BTR. Just one caveat on this, the implementation of this, except the submission lifecycle, is subject to availability of financial resources. So we will gradually develop them as and when we receive resources for this. And then lastly, maybe good information for you. We have, as I mentioned earlier, we've started training parties since September last year, and we still have some upcoming
trainings scheduled now. One is actually next week. We'll be going to Bogota, and we're doing this together with CBIT and PATPA for the LAC region. And then there's an IPCC workshop, which is organized together with the incoming CUP presidency, the Azerbaijanis, and this will be held on 4 to 6 of September. We are looking into going into our regional climate centers so that we can train them, and then they can train some people as well. So it's training the trainers. And then at COP29 in Baku, we will have a dedicated space where people can just come in. So it's like a clinic where people can come in and ask us questions in the use of those of the tools. Thank you very And much. that's it. Thank you so much. Thank you, Lorna Lisa. Thank you. That was great. Por favor, a todos sus preguntas por el chat, cosa que las vamos recopilando. Nos estamos acercando rápidamente, digamos, al fin de esta primera parte y luego nos quedamos media hora para preguntas y respuestas. Quería presentar rápidamente a Juan Manuel Lucero Acosta. Él es coordinador del proyecto Desarrollo del Marco Nacional para la Transparencia Climática de Panamá, ingeniero electromecánico con maestría en gerencia de proyectos y especialización en diseño de proyectos. Tiene más de 15 años de experiencia en los sectores de energía y cambio climático, y él va a complementar la presentación de Lorna Lisa con su experiencia desde Panamá en la presentación de su primer IBT. Juan, bienvenido. Por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Pía. Primero, confirmar que me escuchan bien, y segundo, ¿la mecánica comparto yo la pantalla o ustedes? Te escuchamos perfecto, y sí, por favor, si puedes compartir tu pantalla. Tienes el permiso. ¿No? Precio. ¿La pueden ver? La vemos bien. Sí, sí. Bueno, primero que nada, agradecer al Hub Regional para la Transparencia en la Acción Climática por la oportunidad de que presentemos pues la experiencia que hemos tenido como país en el desarrollo de nuestro primer informe bienal de transparencia. La verdad, pues trataremos de resumirlo lo más posible y darle pues toda la información que para nosotros es la más relevante. Pues aquí vamos un poquito el contenido, vamos a ver un poco las etapas del proceso, los arreglos institucionales, los componentes y finalmente los resultados que tuvimos. Cabe destacar que como país, para la implementación de este marco reforzado de transparencia, que es todo un proceso y todo un reto, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, desde que, bueno, básicamente tuvimos los MPGs, empezamos a trabajar con Cooperación Sur y buscando proyectos que nos ayudaran a crear y fortalecer las capacidades nacionales para poder enfrentar este reto y poder presentar pues nuestro primer IBT, que también nos muestra que hay muchas cosas que tenemos y podemos mejorar, y hacia allá va ese proceso de mejora continua. Específicamente para el desarrollo de este IBT, pues contamos con los recursos del GEF, pero como lo mencionaba, previo a esto se hizo mucho trabajo con Cooperación Sur, países que estaban más adelantados que nosotros, sobre todo en temas de inventario, redes como PATPA, como la red INHEI, nos ayudaron a formar un equipo y fortalecer esas capacidades a nivel nacional. Luego, con apoyo de proyectos CIVIT, fuimos creando y desarrollando ciertas herramientas que al final todo nos ayudó a lograr este informe bienal de transparencia a tiempo. Específicamente el proyecto por parte del GEF, pues fue un tema que desde el 2021 veníamos redactando la propuesta, que la presentamos en marzo del 22 y arrancamos en enero del 2023, entendiendo que los procesos son muchas veces demorados, y eso nos permitió tener aproximadamente año y medio para preparar de lleno el informe bienal de transparencia, y previo a la aprobación y al kickoff estábamos trabajando con estas iniciativas como CIVIT,
y otras más que nos ayudaban a ir implementando ese marco reforzado de transparencia. Cabe destacar que como parte del proceso nacional preparatorio para este informe de transparencia, pues se preparó toda una estructura de arreglos institucionales que está en diseño, algunos ya están más avanzados, otros aún falta fortalecer y formalizar. Sin embargo, lo clave es entender, y es parte de lo que hemos estado haciendo, quiénes son esos proveedores de datos, esos actores clave que nos pueden dar la información que tenemos que reportar, porque es un reporte nacional, no solamente la información que tenemos aquí en la Dirección de Cambio Climático, sino que tiene que reflejar pues todo lo que está sucediendo en transparencia, en cambio climático a nivel nacional. También importante que siempre buscamos quiénes son esos expertos, tanto nacionales como internacionales, que nos pueden apoyar para ese proceso de garantía de la calidad, para ir mejorando continuamente nuestros procesos y lo que estamos haciendo para hacerlo cada vez mejor. Y también otro de los puntos claves del por qué pudimos presentar nuestro primer IBT en tiempo fue contar con compromiso de apoyo al más alto nivel, entendiendo que era una directriz, tenemos que presentarlo, tenemos que cumplir, y así lo hicimos, pero contar con ese apoyo cada vez que necesitábamos algún tipo de recurso, algún tipo de reunión, contactar a alguien, contar con el apoyo al más alto nivel fue una clave para nosotros. En cuanto a los componentes del proyecto, cómo lo estructuramos, pues incluimos dentro de lo que hacemos fortalecimiento de capacidades, no solamente dirigido al personal del Ministerio de Ambiente, sino también a esos actores que deben entender por qué solicitamos información, cuál es el proceso y así poder incorporarlos para que sean unos aliados estratégicos y nos ayuden y faciliten a generar la información. Mejorar la calidad del inventario, tomar lo que ya hemos hecho, construir sobre esa base entendiendo y siempre buscando qué podemos hacer mejor, cómo podemos mejorarlo, para luego en cada proceso, en cada proyecto, incluir esas mejoras para poco a poco ir presentando mejor información. Ser lo más transparente posible y crear esas herramientas que nos permitan ser totalmente transparentes y brindar la información de forma accesible. Los informes generales de transparencia no simplemente es la necesidad y un compromiso de presentar información y sentirnos contentos cuando está publicada en el portal de la convención. Es un proceso que nos ayuda a nosotros, es leer la información nosotros, todos los actores, es mostrarla a nivel nacional para que se entienda y se trabaje sobre ella, generar información que sea de utilidad para la toma de decisiones y para la acción climática. Y cumplir, obviamente, con todos los lineamientos internacionales establecidos en las MPGs. Acá comento la importancia que tuvo el trabajar con los diferentes sectores. Por ejemplo, en el caso de fermentación entérica para ganado lechero y vacuno, con apoyo del equipo, la compañera Yurisa, que se encuentra aquí con nosotros, hizo un trabajo muy arduo de la mano de los expertos sectoriales para obtener la información que nos permitiera estimar estas emisiones utilizando un nivel 2, pasando ya de utilizar factores de emisión por defecto a tener unos factores aún mejores, un proceso que fue muy amplio, participativo y requirió muchas reuniones con el equipo especializado del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para poder generar esta información. Otras de las mejoras que se lograron incluir pues, fue incorporar algunos factores de emisión y aspectos metodológicos del refinamiento de 2019 de las directrices, así como el suplemento de humedales, que este también es uno de los compromisos que se ve incluido en la CDN, ese compromiso de ir mejorando la forma en cómo hacemos nuestros inventarios. En cuanto al seguimiento y el avance de la CDN, creo que esta fue una de las partes más retadoras, porque a diferencia de inventarios que ya se venían haciendo y había que hacer algunos ajustes, acá empezábamos de cero y tampoco había mucho para buscar información de otros países porque depende mucho de la estructura de nuestra propia CDN. Entonces allí fue bastante retador. Tuvimos que trabajar muy de la mano con los demás sectores para saber cómo estaban avanzando. Tocó desarrollar una serie de indicadores que nos permitieran poder reflejar ese avance, que muchas veces hacemos las cosas pero no sabemos cómo reportarlas o cómo dar a conocer esos avances. Cabe destacar que el proceso pues, incluyó pues, una gran cantidad de validación, consulta, para entender bien
cómo reflejar esa CDN en una serie de indicadores que cumplieran con los requisitos de transparencia, que pudiéramos darle seguimiento, que pudiéramos realmente medir. Asimismo, consultas metodológicas, tomar de la mano las NPG y tratar de entenderlas al máximo para saber qué es lo que tengo que reportar, qué se espera que sea la información que vamos a presentar. En cuanto a la identificación de las prioridades, pues importante, esas prioridades de financiamiento para adaptación importantísimas para Panamá, por eso es que Panamá también reporta todo el impacto del cambio climático y cómo reportar y vincular toda la información. Tenemos una CDN que tiene que reflejar la vulnerabilidad que tenemos y cómo vamos a atenderla y ese financiamiento que requerimos para precisamente reducir pérdida de daños y atender la vulnerabilidad. Que todo se vea reflejado en este reporte IBT como el compromiso, como los resultados en el impacto que tenemos en el cambio climático, así como el tema de el apoyo que hemos recibido y que necesitamos, que es muy importante y una de piezas claves. En cuanto a resultados, pues tenemos el inventario en sí, que ha tenido una gran cantidad de mejoras, que nos ha permitido poco a poco ir robusteciendo la forma en cómo lo vamos desarrollando y tener una serie temporal. Aquí aplicamos flexibilidad, no reportamos el año 2022, sino el 2021, para poder enfocarnos, y es parte de lo que tuvimos que hacer, priorizar y decir, ¿sabes qué? Quiero mejorar la información o quiero añadir un año más simplemente por añadir un año más. ¿Sabes qué? Hay flexibilidad, vamos a utilizarla y eso nos permite, nos da más tiempo para enfocarnos a mejorar la información que estamos presentando hasta el 2021. En cuanto a la CDN, nos tocó desarrollar unos indicadores, ir viendo y poder mostrar cómo estamos avanzando con los indicadores. Y acá lo importante era ver cómo estamos. Más allá de si el número, pues 28.6 puede parecer poco, mucho, realmente de eso se trata la transparencia. Es decir, aquí estoy, es lo que tengo, totalmente claro y transparente. Cabe destacar que durante este proceso también contamos con apoyo de Euroclima, que desarrollamos con ellos un módulo de seguimiento a la CDN. Y toda esta información que está en el documento IBT la pueden cualquier persona en cualquier momento ingresar a la plataforma de transparencia climática y puede ver cada uno de esos indicadores, qué significa el indicador, cuál es el porcentaje de avance, meta por meta, indicador por indicador. Y ese recurso también nos apoyó a complementar los recursos destinados por el GEF, que no son suficientes para todo el trabajo que teníamos que hacer. Así que buscamos este tipo de apoyos para poder complementar y lograr cumplir con un IBT. En cuanto al impacto del cambio climático, pues mencionamos todos los proyectos que estamos haciendo y acá lo importante para nosotros es reflejar esa vulnerabilidad que tenemos, que Panamá, si bien es un país carbono negativo, es un país altamente vulnerable. Por eso es para nosotros fundamental presentar la información, esos impactos, pero a la mano presentar lo que estamos haciendo, no simplemente decir, ¿sabes qué? Soy vulnerable, pobrecito yo. No, es decir, soy vulnerable y voy a hacer mi trabajo, voy a hacer todo lo posible, pero necesito también que exista ese recurso, que exista ese apoyo, entendiendo que los reportes brindan esa confianza en los que donan el dinero pueden ver los resultados, que es muy importante. No solamente es recibir el dinero, ejecutar y dar resultados, publicar los resultados, mostrarlos. En cuanto al apoyo recibido y necesitado, fue también un gran reto recabar toda la información y presentarla. Se presenta de forma transparente, las personas pueden ver y dicen, wow, miles de millones de dólares que ha recibido Panamá, pero el dato clave, siento yo, que es ese detalle del 97.5% de ese apoyo son préstamos que el país tiene que pagar. Esos miles de millones el país lo va a tener que repagar con intereses. Entonces eso también hace un llamado a, tenemos que mejorar la forma en cómo estamos recibiendo dinero, porque realmente los países están recibiendo la carga económica de atender el cambio climático y los impactos que están causando. También es importante el trabajo que hizo el equipo, que también aquí está presente, en cuanto a recabar la información de qué ha hecho el sector privado y reportar cuánto ha destinado el sector privado con préstamos comerciales a la gestión del cambio climático en el sector privado, demostrando que no es un tema únicamente de un gobierno central de apoyo internacional, sino que internamente se está haciendo un trabajo para que
el sector financiero internalice cambio climático y movilice toda la inversión privada también en ese sentido. Entonces, bien resumido, estos son los principales aspectos de nuestro IBT. Sé que teníamos poquito tiempo, así que lo traté de resumir. Aquí tenemos al equipo que ha desarrollado este trabajo. Melanie, está Yurisa, me parece que vi a Megan, también vi a Carol, seguramente hay otros más que están aquí. Así que en el proceso de preguntas y respuestas, pues estamos aquí para decir lo que nos fue bien, lo que nos fue mal, lo que nos costó, pero aquí está y logramos presentarlo justo a tiempo. Ahora el reto es, ya están la herramienta, la CRT, tenemos que ahora entrar a utilizar esa herramienta que vimos previamente en la presentación, toca ahora subir la información. Cabe destacar que en la plataforma de transparencia climática en publicaciones, no solo puede encontrar el documento de inventario nacional y también el documento del IBT, hay una sección a mano izquierda donde pueden ingresar y van a poder descargar el formato Excel que utilizamos para reportar los avances de la CDN. Pueden descargar también toda la información que se utilizó para el anexo Red+. Está allí de forma transparente y clara para toda la población, pueda verlo y pues pueda consultarlo, y si hay algo nos puedan decir y podemos mejorar. Lo importante para nosotros es ser totalmente transparente. En el anexo del IBT, como comentaba también nuestro colega de Cuba, reportamos la flexibilidad que utilizamos, reportamos pues cuáles fueron las restricciones que tuvimos, en qué tiempo esperamos poder superarlas, y asimismo pues también adjuntamos toda esta serie de formatos tabulares que, si bien no son lo más amigable para un formato de documento impreso, están allí, están en la plataforma en formato Excel para mayor facilidad, y vamos a estar ahorita empezando el proceso para utilizar la herramienta de reporte y que también esté en ese formato. Así que pues sin más, me toca agradecerle a Libélula, al GSGMI, a ICAT, a SICA, CCAD y también a todos mis compañeros de Panamá que están aquí. Muchísimas gracias. Juan, imagínate, nosotros te agradecemos a ti por tu excelente trabajo, por tu liderazgo, por además presentarlo de una manera tan clara para que todos podamos entender y todos los demás países además puedan seguir los pasos de Panamá, por supuesto, en base también a sus circunstancias nacionales. Ahí veo que colegas de Guatemala, de República Dominicana también se unen a mi felicitación, y los quiero invitar ahora a la parte más importante, que tiene que ver con poder hacerles preguntas a nuestros expositores, a Richard, también a Roberto, también a Lorna Lisa, y también finalmente a Juan, que nos muestra esta experiencia específica, ¿no? A veces escuchamos la teoría, pero una vez que lo vemos en un ejercicio práctico también se vuelve mucho más accionable para todos los países. Ahí nos están compartiendo también algunos materiales. Acuérdense que nosotros, de todas maneras, la idea es que este webinar quede como una grabación, y junto con los links a los diferentes materiales y a las presentaciones que hemos visto hoy, les vamos a mandar un correo con todo esto para que lo puedan compartir con sus equipos, para que lo puedan mirar de nuevo, si es que eso los va a ayudar en su camino hacia adaptarse al nuevo marco reforzado de transparencia. Les pido por favor que levanten la mano, prendan su cámara. Yo les voy a dar la palabra a los que vea que están levantando la mano para hacer alguna pregunta. También pueden, si prefieren, usar el chat para hacer una pregunta específica y yo la puedo leer. No se olviden de decirnos para quién es la pregunta. Justamente, por ejemplo, Nazaret de Costa Rica empieza, se anima. Muchas gracias, Nazaret, por empezar con las preguntas. Él le agradece a Juan por la presentación y le consulta cómo fue el proceso para definir los puntos focales sectoriales de la NDC, cómo fue la experiencia, qué lecciones aprendidas le puede compartir a los colegas de Costa Rica. Juan, adelante, por favor. Sí, básicamente dentro del equipo, como comentaba, un proceso que ya data de hace bastantes años, básicamente desde que se formaron las MPGs.
se ha estado fortaleciendo el equipo de la Dirección de Cambio Climático y allí en ese proceso se ha estado buscando personal de diferentes que vienen y su background es de diferentes sectores. Entonces, se entendió que es más fácil traer a un especialista, por ejemplo, del sector agricultura o del sector energía y explicarle todo este tema de cambio climático para tenerlo en el equipo y tener ese aliado que ya conoce el sector. Entonces, básicamente ese fue el proceso dentro del equipo, quienes ya han trabajado directamente en cada sector, colocarlo como punto focal, porque entiende el idioma, lo maneja muy bien y entiende también esa perspectiva que tiene cada uno de los sectores. Entonces, dentro del equipo, en la medida de lo posible, tratamos siempre de involucrar a personas del sector, irlos formando, incorporarlos al equipo para que sean ese enlace clave con los sectores. Muchísimas gracias. Aquí también otra pregunta más para Panamá. Pregunta si tienen políticas públicas para monitoreo de la acción climática y cómo eso, si lo tienen, les sirvió para la generación del BTR, ¿no? Sí, de hecho fue parte clave contar con parte de esos arreglos. De hecho, en octubre del 2020 se publicó un decreto ejecutivo y ese decreto ejecutivo ya establece las bases para todo lo que es transparencia climática. Tiene una sección específica del inventario que establece ya con nombre de instituciones quienes van a formar parte del proceso, da ese mandato para cooperar y apoyar en el desarrollo de ese inventario. Asimismo, mandata la creación de esta plataforma de transparencia climática, que al final fue un elemento que nos apoyó muchísimo en ese proceso de entender la CDN, cómo estructurar esos indicadores. Y también tenemos un decreto ejecutivo que fue de abril del 2021, específicamente para todo el tema de resiliencia y adaptación, que crea el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación, que luego con el proyecto CIVIT se va reforzando y se va mostrando esos indicadores, que luego fue la base que nos permitió completar esa sección del informe final de transparencia. Adicional a eso, también en el proceso, porque estábamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo, se actualizó la Política Nacional de Cambio Climático. Entonces íbamos desarrollando y al mismo tiempo apoyando otros procesos de política que nos iban fortaleciendo en un ciclo pues, de mejora continua. Adicional a eso, con respecto a la pregunta de los puntos focales, sí, siempre tratamos de tener un principal, un suplente y darle seguimiento a cómo está sucediendo cada cosa dentro del sector y ser lo más amplios en las participaciones para poco a poco ir entendiendo el sector. De hecho, si observaron la foto que coloqué cuando hablé sobre la mejora que se hizo en agricultura, en una de las fotos está nuestra compañera Yurisa, bueno, en todas las fotos está Yurisa, que es la especialista del sector agricultura con los diferentes técnicos, pero hay una donde está acompañada de una compañera que se llama Margie Moreno, que precisamente era ese aliado que se estaba formando. Y allí, como experiencia y diciendo todo lo bueno, lo malo y lo feo, nuestra compañera Margie ya no está con nosotros, está con otra entidad. No tuvimos la capacidad para retenerla y eso pasa cuando pues, los procesos tienen que mejorar y ser más sostenibles para fortalecer y robustecer los equipos. En este caso, pues lamentablemente esa experiencia, ese talento, pues lo perdimos dentro de la entidad, pero estamos en un proceso de seguir mejorando. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Veo que Nazaret has levantado la mano, te animaste. Dame un segundo. Igual quisiera que primero respondiéramos a la pregunta que nos pone Jonathan por el chat, ¿no? En términos del recurso humano, ¿no? ¿Qué cantidad de personas debe tener un país en desarrollo para garantizar la información, análisis y generación de resultados? A ver si de repente, Juan, nos puedes comentar y les digo, de repente también ahí podemos, no sé si Richard, Roberto quieren dar sus apreciaciones sobre este tema puntual y luego de esta pequeña rondita, Nazaret, te doy la palabra para que nos comentes tus preguntas adicionales. Muchísimas gracias. Por lo menos en el caso de Panamá, no te puedo dar el número exacto, pero sí es un equipo grande y por eso comentaba la importancia de
contar con otros apoyos, no solamente el apoyo que daba el GEF para el desarrollo del IBT, sino este proyecto Euroclima Más, CIVIT y otros más. El equipo y la dirección de cambio climático creció muchísimo, pero es difícil un poco estimarlo porque, como también comentaba, estábamos desarrollando IBT, pero al mismo tiempo estábamos apoyando el desarrollo de la plataforma, del módulo de seguimiento, estábamos apoyando en la actualización de la política de cambio climático, estábamos desarrollando nuestra CDN, que también presentamos la actualización en junio del 2024. Parte del equipo que vio todo el tema de apoyo recibido y necesitado estaba en paralelo con otro proyecto trabajando temas de taxonomía verde, etiquetadores. Entonces, en realidad estábamos un equipo en general creciendo mucho, pero sí, es un equipo grande, importante, y los recursos que recibimos pues, específicos por parte del GEF para el IBT no son suficientes, y de hecho eso se refleja en el hecho de la flexibilidad que tuvimos que utilizar. Uno de los puntos donde requerimos flexibilidad es en el tema de desarrollo de escenarios de emisiones. Se tiene algo, y ahí lo comentamos, parte de lo que se tiene fue gracias a un apoyo también de Euroclima, pero que era para el proceso de desarrollo de la estrategia de largo plazo. Entonces tomamos parte de eso, lo mostramos y dijimos, mira, tenemos estos escenarios, pero no se desarrollaron siguiendo las MPGs ni específicamente para el IBT. Entonces aplicamos la flexibilidad, esto es lo que tenemos de momento, pero es parte de ese construir una gran cantidad de cosas al mismo tiempo, pero la verdad, o sea, se necesitan muchas decenas de personas para poder desarrollar bien un IBT. Buenísimo, muchas gracias. Nazaret, a ver, Roberto, perdón, veo que tienes la mano levantada para responder esta pregunta y luego le damos la palabra a No es Nazaret. para responder, es para destacar una cosa. Ok. Es muy interesante lo que dijo Lucero, de que ellos decidieron aplicar la flexibilidad porque querían conseguir datos mejores antes que reportar un año de corre-corre. Creo que eso es el análisis que se requiere hacer cuando se va a aplicar flexibilidad. Si la tengo una flexibilidad que permite a mí algo, me conviene, lo hago. O sea, en base a mis intereses, no en base a qué dirán. Al final la flexibilidad es una potestad que tiene cada país. Nada más que quería destacar esa toma de decisiones basado en los intereses nacionales, en los intereses de cómo preparar lo que más le conviene al país. Más nada. Buenísimo, gracias Roberto. Nazaret, te escuchamos. Sí, gracias. Puedes. Buenos días a todos. Mira, muy interesante y ya he escuchado presentaciones sobre la plataforma de transparencia climática que tiene Panamá. Es muy interesante, funciona bien, pero digamos, esa es como la parte de la fortaleza. Yo pregunto sobre en la vida real, cómo ha sido ese llenado, esa entrega de la información de las diferentes instituciones. Ustedes han tenido que hacer notificaciones sobre, mire, tal institución no está aportando la información, o todas han presentado toda la información en esta plataforma, con miedo o con base en el decreto ejecutivo que hablan sobre publicado en el 2021 sobre monitoreo de evaluaciones. Es decir, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Ha sido muy voluntario? O sea, ¿todas las instituciones han colaborado mucho o han tenido que aplicar el garrote, por así decirlo, ¿verdad? Para obligarlos a entregar la información. Esa es la parte como de la vida real detrás de esta plataforma que me gustaría conocer, si es posible que lo puedan comunicar acá. Sí, Gracias muchísimas también. gracias por la pregunta. Y la verdad es un reto. Ha sido y sigue siendo un reto. De hecho, estamos esperando próximos a comenzar la segunda etapa del proyecto CIVIT, y el enfoque es ahora empoderar. La primera etapa fue crear estas herramientas. Ahora tenemos que empoderar a los diferentes sectores para que lo utilicen. De hecho, sigue siendo al día de hoy un reto. Parte de la información realmente nosotros la llenamos, y toca lo que hizo básicamente Yurisa y lo que hacen los especialistas del sector: ir, sentarse con ellos, abrir la computadora con ellos, recoger la información allí, y poco a poco irlos
llevando a utilizar la plataforma, pero sigue siendo un reto al día de hoy, incluso internamente. Y lo sabíamos que iba a ser así porque la plataforma se desarrolló entre el 2021 y 2022. Al mismo tiempo estábamos ya trabajando una cuarta comunicación que incluía un inventario y estábamos internamente, pues yo estaba bastante claro que después venía el BTR. Entonces, el proceso de pasar, como venimos haciendo siempre las cosas, a utilizar ahora una plataforma tecnológica, toma tiempo. Entonces, a veces hay que priorizar, tengo que entregar esto, tengo unos tiempos, vamos a utilizar la plataforma en la medida de lo posible, pero no vamos a forzar el cambio en este momento donde la prioridad es desarrollar el inventario, desarrollar el tema de seguimiento. Entonces, sigue siendo un reto, esa es la verdad. Seguimos dependiendo pues de precisamente las personas del equipo vayan de la mano, los lleven de la mano a cada uno de los sectores, ir hasta donde los sectores para obtener la información. Y esperamos que pues, con el CIVIT 2 trabajemos mucho más esa parte de realmente darle sostenibilidad a estas herramientas que hemos creado. Otro tema que también cabe destacar es que nosotros pues, estamos en una nueva administración que cambió precisamente el 1 de julio y que hereda de la administración pasada una estrategia de largo plazo que se presentó en junio, una CDN que se presentó en junio y un primer IBT que se presentó en junio. Entonces, el reto ahora es mejorar, no solo mantener la calidad, mejorar lo que se ha estado haciendo y lograr que sea sostenible en el tiempo. Así que, pues, sí es uno de los retos y muchas veces se crean las herramientas y se quedan ahí. Entonces, por eso es que estamos esperando este proyecto CIVIT 2 para que eso no pase. De hecho, en la construcción de la plataforma, nosotros tuvimos conversaciones con Costa Rica, el CINAMEC, tuvimos conversaciones con el RENARE, si mal no recuerdo, de Colombia. Tuvimos todas esas conversaciones para entender cómo lo habían hecho y tratar de hacerlo nosotros. Y sabemos los retos que han tenido esas plataformas y la nuestra pues no se escapa de ese reto. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más aquí en el chat y ya estamos llegando a la hora de fin, entonces los animo que si tienen alguna otra también la vayan poniendo. Es una pregunta para Roberto y nos pregunta Iván, Roberto, si el país se acoge a la flexibilidad, si en su próximo IBT, o sea, el segundo, debe asumir y compensar dicha flexibilidad. No, yo creo que el término de compensar no es válido. El país se acoge a la flexibilidad y no tiene ninguna obligación de compensar. El país tiene la obligación de indicar cuándo va a resolver el problema, pero no necesariamente en el próximo IBT. Pueden ver en el ejemplo de Panamá que en 2 de ellos dicen que van a resolver eso para el tercer IBT, o sea, de aquí a 4 años. Y en otro inclusive dice, eso es muy complejo y se resolverá en un plazo más largo, no me acuerdo si 5 o 10 años más. O sea, es una decisión del país evaluar la flexibilidad y qué necesita para resolver la cuestión. Y si la solución esa se demora porque no tiene los recursos actuales, eso. Lo que sí hay que pensar bien cuando se va a poner el plazo de solución, si realistamente, no sé cómo se dice, si se dice realmente, si realmente tienen los elementos para decir que es para el próximo IBT, si es para 2 años más, eso es una potestad del país y nadie la puede cuestionar. No sé, Iván, ¿recontesté tu pregunta o no? Excelente, Roberto, excelente, Ok, muy ok. bien. Muchas Gracias. gracias que ya ahí subsanaste completamente mi pregunta, que era ¿cuándo y cómo se debe presentar? Gracias. Nada más que me queda decir que mira lo que la Sí, flexibilidad de Panamá y ahí vas a ver un ejemplo que se pone cuando el país decide. perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. Muchas gracias por sus preguntas. Estoy viendo si hay manos levantadas y no veo más, tampoco veo más preguntas en el chat. Entonces vamos, también veo que por el tiempo van reduciéndose uno a uno los participantes que seguramente han tenido que atender otras reuniones. Entonces, si les parece algo muy importante es hablarles sobre los próximos pasos, porque nuevamente este webinar es parte de una iniciativa mucho más grande
de este hub que se ha formado y que busca fortalecer las capacidades y ayudar con herramientas. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es vamos a enviar por el chat una encuesta muy cortita que nos va a ayudar a poder evaluar la eficacia de este enfoque formativo. Así que les pedimos de verdad a todos que puedan contestarla rápidamente, no les va a tomar mucho tiempo. Ahí espero un momentito que todos puedan acceder al chat, es este link que nos ha mandado Rocío. Ayúdenos por favor por su feedback. Katia, muchas gracias por tus palabras. Ayúdennos por favor con este feedback cortito para seguir mejorando. ¿Sí? Lo segundo que les quiero decir es que vamos a compartir, no se preocupen, todo el material, la grabación del webinar para que les quede como herramienta. Y recordarles también que el 21 de agosto, en un poquito más de un mes, vamos a tener un siguiente webinar sobre temas de control de calidad, ¿no? de quality assurance, de aseguramiento de la calidad y control de calidad en los inventarios de gases de efecto invernadero. No se lo pierdan. Es parte, como les digo, de una serie de webinars y también de talleres presenciales que estamos preparando arduamente para ustedes. Vamos a compartir nuevamente por el chat la encuesta. Les pedimos por favor que no dejen de llenarla, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a saber si los contenidos han estado claros, si el enfoque formativo los está apoyando en su trabajo práctico del día a día, a ustedes como los encargados de llevar adelante el marco reforzado de transparencia. No sé si podemos mirar más o menos si tenemos a personas llenando el form o si eso es posible mirarlo, pero bueno, confío en que todos ustedes nos van a ayudar con ese valioso feedback. También vamos a enviar de todas maneras el link cuando enviemos la grabación, cuando enviemos los materiales, para que quizá los que salieron un poquito antes o los que ya están saliendo puedan llenarlo y darnos ese feedback que es tan valioso para nosotros. ¿Sí? Con eso y habiendo tenido 52 participantes de todos, los países. Celeste, no sé si estás por ahí. Quisiera saber si quieres darle unas pequeñas palabras de despedida a todos los participantes. Disculpa que te ponga on the spot, avisarte previamente, pero... No, no te preocupes, acá estoy, Pia. No quiero robar tiempo, también agradecerles a todos ustedes, al equipo atrás. Hay mucho trabajo atrás de coordinación y de organizar todo esto, así que un gran abrazo a todos y a seguir trabajando. Muy contenta con la participación y con el contenido. Y mantener siempre el enfoque que la prioridad es las necesidades de los países. Así que esa es la visión de acá. Un saludo a todos. Gracias, Celeste. Sí, Roberto nos recuerda que hemos tenido 64 participantes durante casi todo el webinar, así que esperamos que la participación siga ahí a tope y para esto es muy importante que nos den su feedback sobre la utilidad que ha tenido. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente jueves y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos.